En primer lugar, queremos agradeceros una vez más vuestra presencia hoy aquí a una concentración convocada por el sindicato CSI, que tiene como objetivo fundamental instarle al Gobierno de España a que apruebe mediante decreto ley la subida salarial del 2% acordada en Mesa General de Negociación para todos los empleados públicos para la primera nómina de 2020. Es un acuerdo que está firmado, es un acuerdo que no haría falta estar hoy aquí concentrándose porque lo especificamos muy claramente en el segundo acuerdo que firmamos en marzo del 2018. En marzo del 2018 firmamos un acuerdo en el cual iba en la línea de la recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos. Y se decía claramente que en el 2020 el aumento salarial para todos y cada uno de los empleados públicos tenía que ser del 2%. No entendemos ahora al Gobierno en funciones el por qué quiere retrasar esa cuestión. No lo entendemos. Hemos estado intentando dialogar, hemos estado intentando negociar. Le hemos enviado varias cartas en la línea de decirles que hay que cumplir el acuerdo y hemos tenido una negativa por respuesta. La negativa ha sido que no tienen ahora mismo el interés ni la voluntad política de que el aumento del salario del 2% sea para la primera nómina del 2020. Y ustedes nos preguntarán, ¿y eso es posible teniendo un gobierno en funciones? Y nuestra respuesta es que si hay voluntad política, claro que sí es posible. El más claro ejemplo lo tenemos cuando las comunidades han necesitado anticipos a cuenta, lo han tenido. O afortunadamente las pensiones se van a revalorizar en función de la subida del IPC. ¿Por qué no se quiere hacer lo mismo con los empleados públicos? Es una pregunta que le hacemos directamente al Gobierno en funciones. Los empleados públicos no pueden ser utilizados como moneda de cambio, no pueden ser utilizadas como cajas registradoras. Evidentemente lo que estamos viendo es que a los empleados públicos se les está utilizando como rehenes para conseguir objetivos políticos y evidentemente CSI por ahí no va a pasar. Y también tenemos un gran temor, y el gran temor es que desde Bruselas nos dicen que para el 2020 tiene que haber una rebaja de 10.000 millones. ¿Qué están pensando? ¿En meterle nuevamente la mano en el bolsillo a los empleados públicos? Por eso están derivando ese aumento salarial que está ya acordado y firmado con las 3 organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación. Es para replanteárselo. Y lo que queremos decir bien alto y bien claro es que esta reivindicación la estamos haciendo con el Gobierno en funciones, pero el Gobierno definitivo, si al final tenemos Gobierno en España, que sepa, independientemente del color político que sea, que las reivindicaciones que está haciendo CSI van a ser las mismas, porque CSI no entiende de colores políticos. CSI lo que entiende es que si hay un acuerdo hay que cumplirlo, y ese acuerdo dice bien claro que la subida salarial para la primera nómina del 2020 tiene que ser de un 2%. Esperemos que ante las concentraciones que se están celebrando hoy a las puertas de todas las delegaciones del Gobierno de España, el Gobierno en funciones nos convoque a las 3 organizaciones sindicales para que en la primera nómina de 2020 la subida salarial fija del 2% sea un hecho. Estamos hablando de la Administración Central. Estamos hablando de la Administración Central. El Gobierno en funciones del Gobierno de España es el que tiene que dar el visto bueno para la subida salarial del 2%. Esperemos igualmente que los presupuestos de la Junta de Extremadura recojan esa subida salarial del 2%, que es lo que creemos que así va a ser. Y también aprovechamos ya el momento para expresar un deseo, y el deseo que tiene CSI es que a la mayor brevedad posible podamos tener un gobierno en España, un gobierno estable, un gobierno moderado, un gobierno con sentido común y con sentido de la unidad, que luche por los verdaderos problemas que tiene la gente, por los verdaderos problemas que tiene la ciudadanía, y que cuanto antes presenten unos presupuestos que se puedan aprobar para que vayan en la línea de potenciar los servicios básicos y esenciales de nuestra sociedad, para que se dignifique la labor que están haciendo todos y cada uno de los empleados públicos, para que se restituyan y mejoren las condiciones laborales, sociales y retributivas de los empleados públicos,
donde se le devuelva en esos presupuestos lo que se le sigue quitando en su nómina, que es entre un 5 y un 10%, que es la rebaja que se nos hizo en el 2010, y que los empleados públicos vuelvan a recuperar su paga extraordinaria. Esos presupuestos igualmente tienen que traer las partidas presupuestarias correspondientes para que nuestras infraestructuras aquí en Extremadura sean las que se merecen los ciudadanos y podamos converger con el resto de comunidades autónomas y con Europa. Pero igualmente queremos que esos presupuestos generales a nivel estatal y a nivel autonómico traigan partidas presupuestarias para que el alto porcentaje de desempleo que hay en nuestra comunidad baje. Es importantísimo, pero también es importantísimo que vengan esas partidas para que dinamicen nuestra industria y para que dinamicen nuestras empresas, porque desde CESIF tenemos muy claro que cuanto más fuerte sea la empresa, cuanto más fuerte sea la industria, mejores acuerdos y mejores convenios podremos negociar para aquellos que CESIF representa, que es única y exclusivamente a los trabajadores. ¿Cuántos empleados públicos se beneficiarían aquí en Extremadura? Porque aunque es responsabilidad del Gobierno central, también pueden beneficiarse empleados públicos de la administración local y regional, ¿no? ¿Cuántos? Y no sé si tienen cuantificado esa subida del 2% en dinero, ¿cuánto significaría? Sí, la subida salarial del 2% afectaría a unos 90.000 empleados públicos aquí en nuestra comunidad autónoma. Y la cuantía global a nivel estatal, ¿a cuánto ascendería? Aproximadamente asciende a unos 3.000 millones de euros. Evidentemente, ¿por qué los temores de CESIF? Los temores de CESIF fundamentalmente van en la línea de demorar, de que el Gobierno de España quiera demorar esto a abril para cuadrar sus cuentas, y ese rebaje de los 10.000 millones que nos está pidiendo Bruselas, parte de ello tengan otra vez que ser los empleados públicos los que carguen hacia sus espaldas el desajuste y el desavío que hay ahora mismo en la política a nivel nacional. De tal manera que esperamos que haya coherencia, que los acuerdos que están firmados se cumplan, y en la primera nómina del 2019 los empleados públicos tengan lo que les corresponde, y es la subida salarial del 2%. ¿Qué tiene que hacer la administración regional y local para dar ese 2% a los empleados públicos? Porque eso ya no depende, me imagino, del Gobierno central, ¿no? Efectivamente, ahora mismo tanto la administración regional como local de aquí de Extremadura, lo único que le queda es esperar. En primer lugar, a que haya un decreto ley por parte del Gobierno en funciones y la Junta de Extremadura pueda pagar a sus empleados públicos en la primera nómina del 2019 esa subida salarial del 2%. Evidentemente, hasta que no dé luz verde el Gobierno central, el Gobierno de España, ninguna administración aquí en Extremadura va a poder hacer efectivo ese 2%. De ahí que hoy nos estemos concentrando en las puertas de la delegación del Gobierno para que el Gobierno de España sea sensible con aquellos empleados públicos que hicieron un gran esfuerzo durante la crisis, donde nada tuvieron que ver con ella, pero grande fue la factura que han tenido que pagar. Benito, el Gobierno está en funciones, pero el Congreso y el Senado ya en diciembre están en pleno funcionamiento. ¿Tenéis alguna petición parecida? Porque esta moción podría ser aprobada, ¿no?, también en las Cortes, ¿no? Sí, efectivamente, el estar hoy aquí concentrándonos ante las puertas de la delegación del Gobierno es precisamente porque mañana hay Consejo de Gobierno, donde se llevan 4 decretos que suponen también un aumento económico. Es decir, que el Gobierno en funciones no quiere o no tiene voluntad de que los empleados públicos tengan ese aumento salarial del 2%, porque no les cuadrará políticamente. Como últimamente estamos en la política del tacticismo, estamos en la política no de la gente, sino de los políticos, evidentemente estamos viendo que los empleados públicos van a ser una vez más los que van a tener que pagar los platos rotos de este desconcierto político que estamos viviendo en la actualidad. De tal manera que esperemos que ante la concentración de hoy llame a las 3 organizaciones sindicales que estamos en la Mesa General de Negociación a nivel estatal para decirnos que en la primera nómina del 2010 todos los empleados públicos tendrán la subida salarial del 2%.